Hola de nuevo y bienvenidos a un nuevo video de química. Esta vez veremos cómo se formulan y cómo se nombran los compuestos químicos llamados oxisales. Las oxisales son compuestos químicos que pueden ser ternarias o cuaternarias. Algunos autores las manejan simplemente como sales. Estas oxisales se forman como producto de una neutralización, es decir, por la reacción química entre un ácido y una base, algo que veremos en el próximo tema. Por lo tanto, lo que veremos hoy se centra más en la nomenclatura de estos compuestos y en la formulación de los mismos. No veremos aún la manera en la que se forman. Las oxisales pueden ser de 4 tipos: neutras, ácidas, básicas y dobles. En este video únicamente veremos las oxisales neutras y las ácidas, porque son compuestos que puedo explicarles con reacciones iónicas, es decir, con catión más anión. Y las básicas y también las dobles tenemos que ver a fuerza cómo es que se forman para que podamos entenderlas. Bien, comencemos. Vamos a partir de los oxiácidos. Recordemos que un oxiácido siempre tiene en su fórmula los siguientes elementos: hidrógeno, un elemento no metal y el elemento oxígeno. Los últimos dos elementos funcionan como un solo grupo, o sea, como un anión con carga negativa, mientras que el hidrógeno será el único elemento que tendrá una carga positiva, por lo tanto va a ser un catión. El único elemento cuya cantidad de átomos no varía es en un oxiácido es el elemento del medio, es decir, del no metal. El subíndice de hidrógeno varía dependiendo del número de oxidación del anión, es decir, de todo este grupo de aquí. Solamente si es -1, entonces el hidrógeno no va a llevar subíndice. Pero si es -2, todo el grupo anión, hay que cruzarlo y hay que poner como subíndice un 2. Y si es -3, pondríamos un subíndice 3. Por ejemplo, tengo aquí esta fórmula que es H2SO4, cuyo nombre es ácido sulfúrico. Al hacer reaccionar este compuesto, ahora sí que ya depende del compuesto que intervenga en la reacción, pero en cuanto a la estructura, se va a modificar nada más el primer elemento. Sería como armar un rompecabezas. Vean, en una reacción, a este y a todos los oxiácidos les pueden ocurrir dos cosas. La primera puede ser que pierda todos sus hidrógenos, que en este caso serían 2, es decir, que los dos átomos de hidrógeno se separen del ion sulfato. Esto me quedaría de la siguiente manera: dos átomos de hidrógeno separados evidentemente, más el ion sulfato, de esta manera, con número de oxidación de -2. Si es así, el sulfato va a quedar disponible para poder unirse con un elemento que sea metal, nada más con un metal. Cuando esto ocurre, hablamos de una oxisal neutra. Vean, tomaremos este SO4 y lo vamos a juntar con, por ejemplo, sodio más SO4, y esto me va a producir el compuesto NaSO4. Evidentemente, como es -2, este pasa como subíndice de sodio y me quedaría de esta manera. No pongo nada delante del SO4 porque sodio es +1. Vean la diferencia entre estos dos compuestos. ¿Cuál es la diferencia? Nada más que el primero, es decir, el oxiácido, contiene hidrógeno, y el segundo, es decir, la oxisal, contiene sodio. Ahora ya no es hidrógeno, ahora es un metal lo que contiene y que está unido a el ion sulfato. Entonces, la estructura de una oxisal neutra, en este caso, siempre va a ser metal con un no metal y oxígeno. Esto para las oxisales neutras. Para oxisales neutras siempre va a ser metal, no metal y oxígeno, en la que el metal siempre va a funcionar como el catión y el no metal con el oxígeno va a funcionar como un anión, como un grupo que tiene una carga negativa. En estos casos el metal puede tener el número de átomos que indica el número de oxidación del anión, porque recuerden que se cruzan. Mientras que el anión, es decir,
todo este grupo no metal y oxígeno solo puede ser modificado de acuerdo al número de oxidación del metal. Por ejemplo, si el metal tiene un número de oxidación de +2, este +2 va a pasar como subíndice de todo el grupo no metal oxígeno, y obviamente encerrándolo entre paréntesis, a excepción de los casos en los que el metal sea, por ejemplo, +1, y en ese caso este número pasa como número invisible y no hay necesidad de encerrar el grupo entre paréntesis. O también en el caso de que ambos iones tengan el mismo número de oxidación, +1 y -1, +2 y -2, y no haya ningún cruce de números de oxidación. Entonces, en resumen, una oxisal neutra es un oxiácido que perdió todos sus hidrógenos para darle paso a un metal. En cambio, una oxisal ácida viene de un oxiácido que igualmente ha perdido hidrógeno, pero no todo. Un oxiácido, como en el caso del ácido sulfúrico, puede perder, en lugar de perder los dos hidrógenos, puede perder nada más uno solo de sus hidrógenos. Vean, este subíndice H2SO4, este subíndice, el 2, me indica que hay dos átomos de hidrógeno en este compuesto químico. Y si yo le quito un solo hidrógeno, vean, me quedaría HSO4 más hidrógeno. Y ahora voy a estar dejando incompleto a este compuesto químico, que antes era 0 su número de oxidación total, pero como ya le quité un hidrógeno que era +1, entonces se queda con número total de -1. Recuerden, el número de hidrógenos que yo le quite a un oxiácido va a ser su número de oxidación negativo. Otra vez, si era 0 y le quité un hidrógeno, entonces cambia a -1. Se va a convertir todo esto que yo señalé en rojo en un anión con número de oxidación negativo, evidentemente. Si yo a ácido sulfúrico le quito sus dos hidrógenos, me va a quedar SO4 más 2 átomos de hidrógeno. Y su número de oxidación va a ser -2. ¿Por qué? Porque yo le quité de aquí, le quité 2 hidrógenos, que son estos de acá. Mientras que en el de arriba yo le quité nada más un solo hidrógeno, que es este de aquí. Y se quedó evidentemente con un solo hidrógeno. Entonces el de arriba, el primero, el primer ion que puse aquí arriba con -1, ya puede formar una oxisal ácida. Y el segundo, este SO4 con número de oxidación -2, puede formar una oxisal neutra. Para que no se nos olvide, una oxisal neutra es un oxiácido que perdió todos sus hidrógenos para darle paso a un metal. Mientras que la ácida es un oxiácido que perdió solamente uno de sus hidrógenos para darle paso igualmente a un metal. Otra vez, neutra perdió todos, ácida perdió nada más un hidrógeno. Antes de empezar a formular oxiácidos, es imperativo que conozcamos todos los oxianiones que existen. Esta palabra la acabo de inventar, oxianiones, pero no crean que se llama así. Y recuerden que un anión es un átomo o un grupo de átomos que pueden ser de varios elementos químicos y al cual se le ha quitado uno o más átomos, es decir, se ha quedado incompleto y por lo tanto necesita recibir un átomo con carga positiva para poder completarse. Vamos a separar los aniones en 3 categorías de acuerdo a su número de oxidación total. Primer grupo, primera categoría, aniones con carga -1, y aquí están ClO, ClO2, ClO3 y ClO4. Estos son los 4 aniones que puede formar el cloro con oxígeno, y todos estos trabajan con -1. Ya vimos por qué. Para estos aniones, como son 4 y tenemos 4 nombres posibles, vamos a utilizar todos. Voy a borrar esta parte de aquí y le voy a poner esto aquí, -1. Recuerden, aquí es aquí, -1.
Vamos a poner aquí los nombres adelante. Hipo, oso. Para el segundo, oso. Para el tercero, ico. Y para el cuarto, perico. Estos nombres recuerden que los utilizamos únicamente cuando estos iones se encuentran combinados con hidrógeno, formando un oxiácido. Ahora imaginemos que estos iones se separaron de su oxiácido y ahora se encuentran libres o bien unidos a un metal. Entonces ya son oxisales. Fíjense bien en esto. Ahora ya no se van a llamar igual. Ya habrán unos pequeños cambios solamente en la terminación. En lugar de oso, vamos a escribir ito. Otra vez. En lugar de oso, escribiremos ito. I-T-O. Ito. Entonces queda hipo, ito. El segundo va a ser ito. Era oso y cambió a ito. Ahora, en lugar de ico, ICO, vamos a poner ato. A-T-O. Entonces el tercero va a ser terminación ato. Y para el cuarto, en lugar de perico, va a ser per ato. ¿Ok? Va de nuevo. Oso cambia por ito. Ico cambia por ato. Hipoito, ito, ato y perato. Esos son los nombres que utilizaremos para las oxisales. Y bueno, por ejemplo, el CLO, cuando está acompañado de un hidrógeno, se le llama ácido hipocloroso. Recuerden que son ácidos, todos llevan la palabra ácido. Ácido hipocloroso. Si tuviera aquí una H, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ácido hipocloroso, pero cuando se encuentra combinado con un metal, sería hipoclorito. Hipoclorito del metal. Puede ser hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio, hipoclorito de cualquier otro metal. Esto aplica también para los aniones que contengan los elementos bromo, yodo y astato. Nada más para eso. Todos los que están en la misma familia que el cloro. Y me refiero a utilizar los 4 nombres. Desde hipoito hasta perato. Porque para los iones que tienen menos 2, como por ejemplo los de azufre, solo utilizaremos los primeros 3 nombres. Y comenzamos siempre a partir del ion que contenga solamente 2 oxígenos, el menor posible. En el caso de azufre es SO2, el menor que existe, no hay SO nada más. El otro es SO3 y el último es SO4. Todos con un número de oxidación de menos 2. Lo voy a marcar en amarillo con menos 2. Y entonces utilizamos el nombre desde el menor para el SO2, que sería hipo, oso, después oso y por último ico. Aquí no va a haber perico. Y cuando forman oxisal, simplemente cambiamos oso por ito y cambiamos ico por ato. Se va a llamar entonces hipo, ito, después ito y por último ato. No va a haber perato, porque el azufre solamente tiene 3 números de oxidación y por lo tanto solo puede formar 3 aniones. Esto aplica también el elemento selenio y telurio. Nada más para esos dos, porque se encuentran en la columna del azufre. Y como última categoría tenemos a los aniones especiales. Estos son considerables excepciones a las reglas que les he mencionado y por lo tanto tenemos que tomarlas en cuenta aparte. Tenemos primero a los de nitrógeno. El nitrógeno tiene 4 números de oxidación, pero solamente 2 de ellos puede formar óxidos y los otros 2 forma nada más oxiácidos. Es algo muy raro, pero así sucede. Los únicos aniones posibles entonces van a ser NO2 y NO3. Ambos con un número de oxidación de menos 1. Número de oxidación total, recuerden. Así que uno va a ser oso y el otro va a ser ico. No va a haber hipooso y tampoco va a haber perico. Entonces vamos a cambiar nada más oso por la palabra ito e ico por la palabra ato. El carbono forma únicamente un solo anión. Este elemento tiene muchas particularidades y una de ellas es esta. El único ion que forma es CO3 con número de oxidación de menos 2. Aquí me equivoqué, es menos
2. CO3 tiene -2 como número de oxidación. Y solo usamos la terminación oso, que por lo tanto para una oxisal va a cambiar a ito. Por último, el fósforo. Un elemento del cual apenas me acabo de enterar de que solamente tiene 2 aniones. Solo puede formar 2 aniones, aunque tiene 3 números de oxidación. Pero solo utiliza el +3 y el +5 para poder formar oxiácidos. Ya estoy investigando qué compuestos forma el fósforo con su número de oxidación +4. Parece que ninguno, pero bueno. Entonces consideramos nada más el el PO3 y el PO4. Ambos con número de oxidación de -3 y que recibe las terminaciones oso e ico como oxiácido, pero como oxisal cambia a ito y a ato. Son todos los elementos no metales que pueden formar oxiácidos y oxisales. Ahora, con esto ya tenemos la clave del éxito, solamente haciendo una pequeña aclaración con los nombres. Azufre, ya saben que usa su nombre sulfuro, entonces vamos a poner acá, aquí sería hiposulfuroso. No ocupo, pero es hiposulfuroso. Se usa sulfur para el oxiácido, pero para la oxisal siempre utilizaremos las primeras letras que son sulf, S-U-L-F. Hiposulfito, sulfito y sulfato. Para oxiácidos recuerden que se usa sulfur completo y para oxisal se usa sulf, nada más. Fósforo para el oxiácido usa toda su extensión de su nombre, que sería fosforoso y fosfórico. Pero para la oxisal esto cambia. Solamente usa las palabras F o SF, igual que sulfuro, fosfito y fosfato. Nitrógeno utiliza nada más N y TR para ambos casos, tanto para la oxisal como para el oxiácido. Sería nitroso, el cual cambia a nitrito, y nítrico, que cambia a nitrato. Bueno, ahora sí, formulemos algunas sales oxisales neutras. Como les digo, una oxisal se deriva siempre de un oxiácido. Por ejemplo, podemos tomar como ejemplo el HNO3, que como saben es un oxiácido, que es +1 aquí y es -1 acá, por eso no tiene ningún subíndice. Y este se llama ácido nítrico. Vean la terminación, ácido nítrico, terminación ico. Pero si yo en lugar de hidrógeno yo pusiera otro elemento, como por ejemplo sodio, NaNO3, vean lo que cambió nada más el elemento hidrógeno por el elemento sodio, igualmente con un número de oxidación de +1 y acá -1. Esto va a cambiar ahora. Ahora no nombraremos de izquierda a derecha, como en este caso nombramos ácido nítrico hacia la derecha, sino vamos a nombrar hacia la izquierda, de derecha a izquierda, y se va a llamar no es nítrico, aquí va a ser nitrato. Cambiamos de terminación ico por ato y después de sodio, nitrato de sodio. Quiero que tengan esto muy claro. Ahora vamos a ver algunas reacciones iónicas para que lo vean de manera más clara. Por ejemplo, vamos a combinar calcio más NO3. Son iones ambos, uno es +2 y otro es -1. Este número de oxidación de los aniones no va a cambiar, es el que yo puse acá. Todo esto de acá es el que yo puse en color amarillo y no tiene que cambiar. Todos los nitratos, todos los de nitrógeno son -1, todos los de carbono, en este caso nada más es 1, es -2, y de fósforo siempre va a ser -3. Igual para los demás, este número en amarillo es el que van a poner ustedes como número de oxidación, no deben de modificarlo. Entonces vamos a hacer esta ecuación, vamos a poner nada más una flecha, suponiendo que se da así, que no se da así, evidentemente no se forma así, pero para que vean el cruce del número de oxidación, ¿qué hacemos? Primero hay que pensar. Primera regla: si los números de oxidación son iguales, se eliminan.
Aquí no son iguales, más 2 es diferente que menos 1, por lo tanto, segunda regla, si tienen mitad, se saca la mitad. Los dos que tengan mitad, si no, a lo mejor tienen tercia. Si los dos tienen tercia, se saca la tercia. Si no, como en este caso, que aquí nada más 2 tienen mitad, pero uno no, ni tampoco tiene tercia, entonces vamos a brincarnos a la tercera regla, que es ya el cruce de los números de oxidación cuando estos son diferentes y no tienen mitad ni tercia. Entonces hay que cruzar este número 2 hacia esta dirección, es decir, el número 2 sin signo va a pasar como subíndice de el NO3, mientras que el menos 1 que tiene el NO3 va a pasar como subíndice de el calcio, de esta manera, este para acá y este para acá. Es un cruce de números de oxidación. Entonces vamos a poner Ca, y como el 2 lo voy a cruzar y no quiero que me afecte a este 3 que ya tiene como subíndice el oxígeno, yo voy a poner un paréntesis, le voy a encerrar el NO3, cierro paréntesis, y ahora sí, en la parte de afuera de mi paréntesis voy a poner el 2 que le pertenecía a el calcio, y listo. Esta es la fórmula de este compuesto que se formó entre los iones calcio y el ion nitrato. ¿Cómo se va a llamar esta oxisal neutra? Pues comenzando por la derecha, por este lado, de derecha a izquierda, se va a llamar nit, terminación ato de calcio, nitrato de calcio. No voy a poner ningún número en números romanos porque calcio solamente tiene un solo número de oxidación, que es más 2. Solamente si tuviera más de 1 significaría que puede formar varios, en este caso nitratos parecidos. Debo especificar cuál es cuál, cuál es, por ejemplo, más 2, cuál es más 3, cuál es más 4. Pero aquí, como es más 2 nada más, así se va a quedar. Bien, solo tomaremos en cuenta una forma de nombrarlo para que no nos compliquemos la vida. También puede ser nitrato cálcico, por ejemplo, pero bueno, vamos a pasarnos a la siguiente ejemplo, que es litio, al cual le voy a sumar ClO2. El litio es más 1 y el Cl2 es menos 1. El ClO2, cuando estaba combinado con hidrógeno, se llamaba cloroso, porque era ácido cloroso. Recuerden que es hipocloroso, cloroso, clórico y perclórico. Este es cloroso porque es el segundo anión que tiene cloro. Entonces este oso, ya a la hora de combinarse con el litio, ya no se llama oso, y ahora va a ser clorito. Vean cómo cambia la terminación de cloroso a clorito. Simplemente voy a juntar los dos iones, que como tienen cada uno un número 1 de oxidación, el mismo número similar, se van a eliminar. Elimino más 1 con menos 1 y me va a quedar LiClO2. ¿Cómo se va a llamar? Pues aquí está, clorito. Clorito de litio. Y listo, es todo lo que tenemos que hacer con esta oxisal neutra. Si por ejemplo tuviéramos, se me ocurre el titanio con un número de oxidación de más 4, y yo lo hago reaccionar con sulfato, que es SO4, vamos a ponerlo con rojo, más 4, y este es menos 2. Recuerden bien las 3 reglas, por favor. Siempre hay que seguir regla por regla. La primera dice que si son iguales se eliminan, no son iguales pasamos a la segunda regla, que dice que si tienen mitad se saca la mitad de los dos, no de uno nada más, de los dos. Entonces aquí tienen mitad. ¿Qué va a pasar? Que este 2 se va a convertir en 1 a la hora de cruzarse, no a la hora no como número de oxidación. Esto se va a quedar igual. A la hora de cruzarse y pasar como subíndice, se va a convertir en un número 1. Mientras que este número 4, a la hora de cruzarse y pasarse al lado del sulfato, del SO4, se va a convertir en su mitad, en un 2. Entonces vamos a ver cómo quedaría. Titanio, pongo el paréntesis porque voy a poner un subíndice afuera del SO4. SO4, cierro paréntesis, y ahora sí voy a poner el
2. Este 2 es la mitad de este 4 de acá. Y este 1 es la mitad de este 2 de acá. Obviamente el 1 no se debe de escribir. Rápidamente, ya esto es bastante sencillo. Recuerden que todos estos compuestos son ternarios. ¿Por qué ternarios? Porque tienen 1, 2 y 3 elementos. 1, 2 y 3 elementos. 1, 2 y 3 elementos. Ahora sí, las oxisales ácidas. Estos son compuestos cuaternarios que tienen 4 elementos químicos diferentes. ¿Cuál es el elemento adicional que tienen las ácidas? Pues el hidrógeno. Estas oxisales ácidas son compuestos que solo se pueden formar a partir de aniones o de iones negativos que sean -2 o -3. No podemos formar una oxisal ácida a partir de un anión que sea -1. ¿Por qué? Ahí les va. Por ejemplo, el HClO4, que es ácido perclórico. Recuerden que a una oxisal ácida le puedo quitar nada más un hidrógeno. Solamente un hidrógeno le puede quitar. Pero no le puedo quitar todo, nada más uno. Es decir, puede quedarse con 1 hidrógeno o puede quedarse con 2 hidrógenos. Como en este caso es -1 el clorato, el ClO4, aquí va un solo hidrógeno. Si yo le quito este hidrógeno de aquí, ¿qué pasa? Que me va a quedar nada más solo el ClO4. Es como si yo le quitara todo el hidrógeno y esto ya no forma una oxisal ácida, sino una oxisal neutra, porque le quité todo su hidrógeno. Debe de quedarse con algo, entonces esto no me puede formar una oxisal ácida. En cambio, si yo a H2SO4 le quito un hidrógeno, se va a quedar con un hidrógeno nada más, como HSO4. Y entonces ahora sí puedo utilizar esto para formar una oxisal ácida. Si yo le quitara los dos, formaría una oxisal neutra. Recuerden esto, una oxisal ácida siempre debe de llevar hidrógeno. Siempre tiene que llevar hidrógeno en medio, en el centro de toda la fórmula, digamos. Vamos a ver entonces unos ejemplos. En este caso, en el caso pues, más sencillo de todos, en el caso de sodio, el cual yo lo quiero combinar con un anión que proviene del ácido carbónico, es decir, que proviene de H2CO3. Lo voy a poner aquí arriba para que se den cuenta cómo cambia esto. Si yo a H2CO3 le quito un hidrógeno, me va a quedar como HCO3. Le quité un hidrógeno y ahora tiene aquí un subíndice 1 invisible. ¿Qué es lo que me va a producir esto? Yo tengo como número de oxidación de sodio un +1. ¿Y cuál es el número de oxidación de HCO3? No debo ni siquiera calcularlo. ¿Por qué? Porque ya sé que si yo al ácido carbónico le quité un hidrógeno, entonces va a ser -1 su número de oxidación. O bien, lo puedo decir así, que en el ácido carbónico, el CO3, anión CO3 como tal, o sea, anión CO3 así, sin el hidrógeno, trabaja con un -2. Si yo a este CO3 le agrego un hidrógeno, vamos a modificar este -2 por -1. Yo creo que es más fácil la primera opción, que al H2CO3 le quité un hidrógeno, entonces va a ser -1, porque era 0, -1 me va a dar -1. Entonces, ahora sí, junto estos dos iones y tengo que, como son iguales los números de oxidación, +1 y -1 los voy a eliminar y me va a quedar NaHCO3. Contemos los elementos: 1, 2, 3 y 4. El elemento que tiene de más, el que tiene ahora sí que extra con respecto a una oxisal neutra, es el hidrógeno. Entonces vamos a ver cómo se nombra. Prácticamente es igual. El CO3 lo voy a nombrar como tal, como lo nombro con las oxisales neutras. ¿Cómo se va a llamar? Si era carbónico, ahora va a ser carbonato. Y si aquí me confundo, si aquí no sé qué ponerle al carbonato, al CO3, ¿qué puedo hacer? Reviso
esto de acá arriba, los aniones, busco el CO3, que aquí está. ¿Cómo se debe nombrar el CO3 cuando es una oxisal? Le pongo aquí carbón. Aquí no sé por qué le puse oso e hito. Aquí una disculpa por este error, pero debe de ser ico y este cambia a ato. Así debe de quedar. Ico que cambia a ato. Entonces este va a ser el ion carbonato CO3, que igual lo nombro como CO3, pero ahora le voy a anexar algo. No va a ser carbonato de sodio nada más. Le voy a anexar este hidrógeno que está aquí en medio, que ahora está como un intruso, como que también ya forma parte de la familia de todo este compuesto químico. Y le voy a poner la palabra ácido, porque estamos hablando de una oxisal ácida, carbonato ácido. Y después remato con el nombre del elemento metal, carbonato ácido de sodio. Como nombre de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, empezando con carbonato, después el hidrógeno que es ácido y por último con el elemento metal, el sodio, carbonato ácido de sodio. Ahora, la otra forma de nombrarlos y que le va a sonar muy familiar a ustedes, lo más seguro, es escribir la palabra bi y después el nombre del anión. Sería entonces bi, después carbonato y por último le voy a poner de sodio, que le anexé nada más la palabra bi. Ya no uso ácido, en lugar de usar ácido usé bicarbonato de sodio. Es un compuesto químico bastante común y casero que se utiliza para muchas aplicaciones en la industria alimenticia. Vamos entonces a ver ahora otro ejemplo. Ya esto es muy sencillo. Calcio, por ejemplo, otra vez calcio, lo quiero combinar con HSO3. ¿Ok? Este es más 2. ¿Y qué número de oxidación tiene HSO3? Si el SO3 como tal tenía un menos 2 y yo a este le agregué hidrógeno, se lo puedo ver de esta forma, ahora ya no va a tener menos 2, sino que va a tener menos 1, ¿ok? O lo puedo ver también de esta manera, que el H2SO3, que es de donde proviene, a este yo le quité un hidrógeno, ahora va a ser menos 1. Era 0 como compuesto normal y ahora va a ser menos 1. HSO3 menos 1. Esto me va a quedar entonces juntando nada más los iones y cruzando los números de oxidación. Este más 2 va a pasar como subíndice del HSO3 y este 1 pasa como subíndice del calcio. Entonces me va a quedar de esta manera: Ca paréntesis HSO3, cierro paréntesis y afuera voy a poner un 2. Este 2 es el mismo más 2 que tenía el calcio. Y listo, ya tengo mi fórmula terminada, solamente falta el nombre. Se llama sulfito, que es este SO3. Después con la palabra ácido, sulfito ácido, y termino con de calcio. Sulfito ácido de calcio. Otra vez sulfito, que es todo esto, ácido por la H y de calcio. O bien le puedo poner bisulfito de calcio. Otro ejemplo, aluminio, lo voy a combinar con el anión que pertenece a el fósforo. Pero ¿cómo lo voy a formar? Yo quiero con un PO4, por ejemplo. Si fuera una oxisal neutra sería más PO4, pero si fuera una oxisal ácida, ¿qué es lo que voy a poner aquí? Si este proviene del H3PO4, que ¿por qué es 3? Porque este es menos 3 y porque este es más 1. Este menos 3 es este mismo 3 que de acá. Entonces si yo a este le quito un átomo de hidrógeno, en lugar de 3 va a tener ahora menos 2 átomos de hidrógeno. De esta manera, H2PO4 con número de oxidación de menos 1 porque le quité un hidrógeno, y el aluminio es más 3.
Bien, entonces va a quedar así. Y simplemente, ¿qué voy a hacer? Voy a cruzar número de oxidación, porque como son diferentes, aquí voy a poner el 3 como subíndice de H2PO4, paréntesis H2PO4. Como se darán cuenta, todos los aniones que son de oxidales ácidas tienen número de oxidación de -1, porque solamente les estoy quitando un solo hidrógeno. Y así ya lo puedo nombrar como fosfato ácido de aluminio, o bien como bifosfato de aluminio. Último ejemplo, ya para que vean esto nada más de los números de oxidación que tienen diferentes, como los metales de transición. En este caso el hierro, que puede trabajar con +2 o con +3. Si yo lo quiero combinar con H2, con HSO2, que sería el ion hiposulfito ácido, vamos a ponerlo aquí. Entonces sería +2 y este va a ser -1, y me va a quedar entonces simplemente cruzando el número de oxidación de Fe de hierro con el HSO2, y le voy a poner aquí el número 2. ¿Por qué este 2 va aquí? Porque es el mismo que estaba como número de oxidación del hierro. Y ya está, este se va a llamar hiposulfito ácido de hierro. Y en este caso sí le voy a poner su número de oxidación entre paréntesis, que sería 2. ¿Por qué? Porque hierro puede trabajar con 2, con +2 o con +3. Quiere decir que también puede formar otro hiposulfito que se llame hiposulfito de hierro 3. Es para poder identificarlos, más que nada. Obviamente hay muchos de estos compuestos químicos que no se pueden formar en la naturaleza. O sea, no existen como tal, sino todo esto es hipotético. Solamente son contados las oxidales ácidas que se pueden formar, y algunas son muy inestables, se pueden descomponer muy rápidamente. Y esto es solo para que aprendamos a formularlas y a nombrarlas. Entonces, esto es todo con respecto a las oxidales. Nada más, recuerden que son ácidas y las neutras. En el próximo tema vamos a ver oxidales básicas y oxidales dobles, pero ya como producto de la neutralización. Además, también veremos algunos oxidales ácidas y neutras que se forman a partir igualmente de la neutralización. Entonces, hasta la próxima.